Estamos estudiando a Sansón y yo cambié un poco la forma de verlo. Em, Capaz que me encariñé un poquito con Sansón, no sé, pero porque lo miraba casi como como por arriba del hombro a Sansón, ¿no? Como diciendo, este Dios le dio tanto y mirá qué mal se portó. Pero me cambió la mirada, che, me cambió un poco la forma de verlo. Y a ver si lo puedo transmitir hoy. Todo el libro de Jueces, aunque es rarísimo que se llame Jueces y no hay ningún juez, o hay un par que trabajan como jueces, pero los demás no son jueces. El hecho de que Sansón no fue un juez, no, un juez a la manera en que nosotros lo entendemos, no en un tribunal, no son ese tipo de jueces. Eh, Más que jueces deberíamos decir los héroes, los libertadores. Capaz que la palabra sería el libro de los libertadores, más que de los jueces, para entenderlo con términos eh, más acordes a lo que pasa en el libro. En este caso, la opresión de 40 años de los filisteos, 40 años oprimidos por los filisteos, y el espíritu de la época era, no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Sansón representa el inicio de la resistencia israelita contra los filisteos. Como leímos la semana pasada, él comenzó a salvar. Y se termina con David. David creo que termina la tarea que empieza, ya empezó antes, pero esta tarea de sacarse de encima a los filisteos. Recuerden que la palabra filisteo es invasor, aquel que toma. Eran, técnicamente eran superiores, tecnológicamente eran superiores, por lo menos tenían armas de hierro. Los israelitas no lo tenían. Su dios con minúscula era Dagón, mitad hombre, mitad pez. Y es muy importante entender esto. Ellos miraban a Dagón, su dios, pero no tenían relación con el dios. Era como que lo usaban en lo económico, en lo funcional, porque este dios en minúscula, vamos a llamarlo ídolo mejor, este ídolo, Dagón, les aseguraba cosechas, les aseguraba victorias, les aseguraba resultados, pero no tenían una relación porque no vive ese ídolo, ese dios en minúscula. Entonces, podemos ver así, a lo lejos, la pretensión del ser humano de querer tener un ídolo, un dios en minúscula, un mecanismo, ¿sí? Que los ayude a conseguir lo que ellos quieren. Por eso yo no lo veo tan alejado de que nosotros lo podamos ver hoy en día. Hoy en día muchas personas tienen a Dios como un mecanismo para lograr lo que ellos quieren, ya sea en lo monetario, ya sea en la salud, ya sea, se buscan a Dios sin tener una relación con Dios, quieren lo que Dios da, pero no se acercan a lo que Dios es. Entonces, es interesante ver ese comportamiento porque Sansón se crió en ese ambiente. Y vamos a ver que Sansón, aunque es llamado por el Dios verdadero, por Jehová, ¿y por qué lo sabemos? Y porque todo el poder que él tiene no viene de él, viene de un Dios que está vivo. Entonces, pero el comportamiento de Sansón es un poco como el espíritu de la época, hacia lo que bien le parecía a él y lo tenía Dios para los momentos. No vamos a tener una sola oración. Bueno, tenemos una sola oración de Sansón en los 3 capítulos. No ora a Dios, no busca a Dios, no pide consejo, solamente una vez.
Entonces, entendamos que esto es lo que está pasando y su nombre es Pequeño Sol. Vamos a meditar un poquito sobre esto antes de empezar con lo que nos toca hoy. En aquellos días no había rey en Israel. ¿Cómo, cómo? ¿Cuál es el libro que viene después de Jueces? Cronológicamente, Reyes. Los reyes vienen mucho después. ¿Cómo que no había rey en Israel? Es lógico, si nunca hubo rey. ¿Cómo que no había rey en Israel? Cada uno hacía bien lo que bien le parecía. Cuando nosotros vemos el libro de Reyes, vemos que cuando el pueblo pide un rey, ¿no? Dios le dice a Samuel, deja, dales un rey, porque no te han desechado a vos, sino que me han desechado a mí. El rey de Israel era Dios, era Jehová. Y ellos estaban, en aquellos días, no había rey, o sea, ni siquiera miraban a Dios. Entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esta frase tiene mucho que ver con el tema de lo que estamos hablando. Al principio a mí me pareció un poco caprichoso de mi parte estudiar lo que era el deseo con la vida eh, de Sansón. Un poco caprichoso, pero ahora voy entendiendo un poco más la conexión. En hebreo, siempre ustedes van a ver que el corazón y los ojos están íntimamente relacionados con el querer, con el deseo. Los ojos y el corazón. Por ejemplo, ustedes van a ver mucho en la Biblia esta frase. E hicieron lo recto delante de sus ojos. O hicieron lo malo delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque el hebreo entiende esa conexión entre ojo y corazón y hay una conexión muy profunda en eso. Entonces, describe el acto del deseo, no del pensamiento abstracto. No es que tienen un pensamiento, no, hay un deseo que va más allá del pensamiento. Ya es como el piloto automático del calefón, ¿no? Se prende, ¡pum! Ese ya es el deseo. El piloto automático puede ser el pensamiento, pero cuando se enciende todo, ya eso es deseo. Y entonces, ¿por dónde viene? Por mirar, por escuchar, pero sobre todo la conexión es ojo-corazón. Por tanto, la frase en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, habla del deseo, pero un deseo autónomo. No hace referencia a Dios, porque el rey de Israel era Dios. Todavía no estaban los planes darles un rey al pueblo. En Proverbios dice, esperanza que se desmorona enferma el corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. La palabra deseo, si vamos a querer tener una imagen, es atar y unirse a algo. Es una unión que ata. El deseo, ya sea bueno o malo, te ata a algo bueno o a algo malo. Por eso en la jerga evangelicoide a veces decimos está atado, ¿no? Y a veces ni sabemos lo que estamos diciendo, pero tiene un trasfondo, ¿no? Su deseo se pegó a algo. Hay un deseo pegado, atado, unido. La palabra en hebreo es, ah, no la tengo transliterada ahí. Bueno, es esa que está ahí. Hadá creo que es. Es la fuerza que conecta con lo revelado. Esa es la imagen. El hebreo pictográfico nos muestra que es la fuerza que se conecta con lo revelado. Es el impulso, el poder, la fuerza interior con la revelación. Entonces, eso es el deseo cuando está conectado a Dios. Nos conectamos a lo que Él puede llegar a revelarnos. Si Dios no está en la ecuación, el deseo solo
Sin Dios, saquemos a Dios de la ecuación. ¿Cuál es la base del deseo? Sin Dios, ¿cuál es la base del deseo? La carne. Y puede ser que sea algo malo o puede ser que sea algo bueno. Pero si es en la carne, eso bueno, también es malo, porque es sin Dios. Le puedo dar, mi deseo es darle a los pobres. Es un deseo bueno. Ahora, si no tengo a Dios, es un trapo de inmundicia, es una toallita femenina usada, es un tampón usado. No sirve para nada. Acuérdense de que estaba el árbol del bien y del mal y comieron del árbol del bien y del mal, del bien y del mal. El bien fuera de Dios también es malo. O no malo, infructífero, no da fruto. Entonces, ya tenemos la imagen de lo que es el deseo y el libro de Jueces es la radiografía de un corazón que desea, pero sin dirección. Solamente cuando aparecen estos paladines, estas personas que Dios levanta, estos jueces, que más que jueces son libertadores, entonces solamente ahí tienen un rayito de luz. Sin rey, el deseo se mira al espejo. Cuando no tenemos el rey, cuando en este caso no tenemos a Dios, nos miramos al espejo y ¿qué vemos? Nos vemos a nosotros mismos. El versículo que nosotros usamos para el cara a cara es 2 Corintios 3:18, mirando en un espejo. ¿Qué miramos en el espejo? La gloria del Señor. Lo vemos a Él en el espejo. Bueno, vemos al Rey en el espejo. En este caso, sin Rey, el deseo se mira al espejo y declara lo que es bueno o malo de acuerdo a lo que le parece. No tiene otro punto de referencia. El creyente tiene el punto de referencia de Cristo, nuestro Rey, nuestro Señor. Sin voz, sin alguien que nos hable, sin una palabra, el ojo se vuelve ley. Porque el ojo determina si algo está bueno o está malo, porque no tiene una voz, no tiene una palabra que sea la guía, que sea la plomada, que sea la piedra angular. Y el alma, entonces, pensamientos, emociones y voluntad, que fue hecha por Dios para adorar, para tener una comunión con Él, termina adorando lo que desea en la carne, su anhelo en la carne. No es tan difícil de entender. Espero que lo haya explicado y no lo haya complicado. Fíjense este cuadrito, vieron que a mí me gustan los cuadritos porque si no, no entiendo nada. El diagnóstico espiritual, cuando hay ausencia de rey, no hay voz y no hay guía. Entonces el síntoma visible es el deseo se vuelve una brújula independiente. No tengo una referencia fuera de mí que me guíe. La percepción como autoridad, lo que yo percibo es la autoridad. Por eso hacen lo recto a sus ojos. El ojo, emoción, impulso, lógica humana, reemplaza la palabra, reemplaza la voz como autoridad. Entonces yo veo y digo, no, esto es lo correcto. Ah, pero si la palabra dice que es incorrecto, me ayuda a arreglar eso que estoy viendo y acomodarlo a la palabra. Pero si no tengo la palabra, mi ojo es la ley. Entonces terminamos haciendo una acción sin discernimiento. Por eso dice, en aquellos días no había rey, cada uno hacía, no dice cada uno pensaba. El deseo no queda en una idea o en un pensamiento, lo ejecuta, se ejecuta el deseo. Por eso cada uno hacía. Y el resultado espiritual es idolatría, violencia, pérdida de comunión. El deseo termina devorando lo que prometía.
ese deseo que tenemos nos termina consumiendo. Nos sale el tiro por la culata, por decirlo de otra manera. Se nos vuelve en contra ese deseo. Entonces, en este cuadro lo que podemos ver es cuando todo está tergiversado, no hay rey y dependemos de nuestros ojos. Jueces 14, el capítulo 14 de Jueces, muestra una vida donde el poder de Dios actúa Dios, sí, pero no tiene la posibilidad de transformar el carácter de aquel que es el recipiente de su poder. Entonces vemos un pueblo en degradación total, sin Dios, sin rey, sometido por los vecinos, sometido por los filisteos, que es el invasor, que tienen un dios que es Dagón, que sometidos a ellos. Entonces no tienen convicción, no tienen identidad, no tienen identidad ni siquiera política, ni como pueblo, y menos espiritual. Y en ese contexto es donde Dios levanta a Sansón. Al parecer, si leemos un poquito, parece que Israel prefería una paz de esclavo a tener una libertad de sacrificio, ¿no? Un poco como lo que pensaban cuando salieron de Egipto. Pero allá comíamos bien y acá nos están matando de hambre. Preferían la esclavitud en paz que la libertad con sacrificio. Preferís, vos que me estás escuchando. La paz, que no haya problema, pero que estés tranquilo, sin conflicto, o preferís una libertad en Dios, aunque aunque haya que pelear por ella. Pregúntatelo. Lo que vemos acá en Sansón es algo interesante, que Sansón es un juez solitario. No tiene ejército, no tiene pueblo que lo acompañe, ni las moscas se le acercan. Solitario. Ni siquiera tiene 300 personas como Gedeón. Y como nazareo, proyecta una imagen de sacerdocio libre. En este caso, en este juez, vemos a alguien libre. No lo define una ley externa, no está atado a la ley, está atado a algunos conceptos o mandamientos que Dios le dio: no comas esto, no comas esto y no comas esto. Muy básico. Por eso yo me puse a pensar, ¿no es quizás una versión temprana de lo que somos nosotros? Libres en Cristo, la ley ya no ya está, ya fue, ya la hizo Él. Ahora estamos en Cristo, en esa libertad, en ese sacerdocio libre, que a veces es más complicado, porque es más fácil cumplir una ley y tener la conciencia tranquila, que tener que decidir constantemente seguir a Dios cuando aparece un blanco y cuando aparece un negro, y sobre todo cuando aparece un gris, que no sabemos qué hacer. Entonces, ¿a qué vamos a depender? A nuestros ojos, lo que dice la palabra, lo vamos a buscar a Él. Por eso yo veo esa conexión y me cambió la mirada de Sansón. El deseo es el hilo conductor. Lo que Sansón ve, lo quiere, lo que toca, lo que saborea. Y hay algo que me gustaría recalcar con ustedes. En ningún momento Dios demoniza el deseo. Mirá lo que hizo Sansón, es un demonio lo que tiene él. No, lo muestra como lo que es, la tensión humana entre lo que es consagrado y lo que no lo es, y la atracción que tenemos, ¿sí?, en nuestra naturaleza, a veces por lo que no es de Dios.
Entonces Dios no lo demoniza, sino que lo pone sobre la mesa para que lo analicemos. Nosotros tendemos, por lo menos yo tendía a ver a Sansón como un libertino, como un zafado, como un... este no, no, Eduardito, ¿no te diste cuenta que Sansón es un consagrado? Fue llamado por Dios. Posicionalmente, Sansón es una persona consagrada a Dios. Como nosotros los creyentes somos santos, posicionalmente. Ya, hoy. Es un consagrado, aprendiendo a rendir su querer al querer de Dios. Aprendiendo. Entrenando, lo mismo que nosotros, entrenándonos en esta vida, porque Dios nos dio una nueva vida, esa nueva vida, como bien lo dice la palabra, es nueva, y como es nueva, nunca la habíamos probado, nunca la habíamos ejercitado, como es nueva, tenemos que ser ejercitados en esa nueva vida, aprender a cómo comportarnos en esa nueva vida. Y bueno, y ahí somos disciplinados. Para los que vienen, los que se conectan los miércoles o están viendo los videos de los miércoles, van a ver que en Hebreos estudiamos fuerte lo que era la disciplina. Y bueno, el que es hijo de Dios es disciplinado. ¿A qué? A vivir esta nueva vida. Entonces Sansón representa al creyente que tiene poder externo de Dios, interno porque mora en nosotros, pero carece de una alineación interna con Dios. Hay poder. Poder, sin igual poder. En la sangre que... ¡Guau! Me salió el pentecostal de adentro. Bueno, hay poder, pero a veces ese poder no está alineado con el corazón. A veces en un culto hacemos maravilla y salimos de ahí y nos terminamos peleando con la esposa, con el esposo, le pegamos al perro, mentimos, engañamos, volvemos al culto y otra vez aparece el poder. Es decir, ¿qué onda? Hay que alinear un poco ese... Y ahí está Sansón. No olvidemos que Dios no demoniza el deseo, fue Dios el que puso el deseo en el hombre, porque fuimos creados por él. Por eso es algo que él entiende. Pero también el deseo sufrió las consecuencias de la rebelión de Adán y Eva. Hay un autor, todo este estudio nació de hace mucho tiempo, de unas notas que yo encontré de un estudio de El viaje del deseo, se llamaba el libro que leí, El viaje del deseo. Y este autor dice algo como que el deseo es la brújula del alma. A lo que yo le agrego, si decimos que el deseo es la brújula del alma, el norte de esa brújula tiene que ser Jesús. Si el deseo es la brújula del alma, el norte que tiene que marcar es Jesús. Entonces, Dios sabe que tenemos un deseo y que está desalineado. No lo demoniza, el deseo estuvo presente en Edén, pero si rastreamos el origen, vemos que tomaron decisiones por lo que vieron, por lo que sintieron, y no por la palabra que Dios les había dado. Entonces quiere decir que Adán y Eva vivieron como que no hubiera un rey, hicieron lo que les bien les pareció. Y después que comieron del árbol, no les quedó otra que hacer eso. Dios quizás no reprime aquello que creamos para amar, aquellos que levantamos para desear. Nos entrena, nos enseña a amar lo que realmente es verdadero, lo que realmente tiene vida, lo que realmente tiene futuro del otro lado de la orilla que es eterno. Entonces lo que Dios quiere es entrenarnos a que deseemos lo que es verdadero.
No está apagando el deseo, no nos quiere hacer monjes tibetanos y que nos quememos con un hierro caliente cada vez que decimos algo que no es de Dios. No, aprender a rendir ese deseo en oración, a rendirlo ante Él y conquistarlo. Algo que Sansón falló miserablemente. Y no solo Sansón. ¿Quién les habla? También le ha pasado varias veces. Entonces vamos a leer el Jueces capítulo 14. Lo voy a leer todo y después lo vamos a ir viendo. Ya con este contexto, tratemos de meditar. Lo voy a leer en la versión NTV para que sea más fácil de entender, pero después el estudio es en Reina Valera. Jueces, capítulo 14, NTV. Dice así: cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella. Consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las tribus israelitas con la que puedas casarte? Preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: consíguemela. A mí me gusta ella. Su padre y su madre no se daban cuenta que el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos, que en ese tiempo gobernaban Israel. Cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timna, de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timna. En ese instante el espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito. Pero no contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre. Cuando Sansón llegó a Timna, conversó con la mujer y quedó encantado con ella. Más tarde, cuando volvió a Timna para la boda, se apartó del camino para ver el cadáver del león y encontró un enjambre de abejas que había hecho miel en los restos del animal. Entonces tomó un poco de miel con las manos y se fue comiendo por el camino. También dio un poco a su padre y a su madre y ellos comieron, pero no les dijo que había tomado la miel del cadáver de un león. Mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento, Sansón dio una fiesta en Timna, como era costumbre de los jóvenes de la alta sociedad. Cuando los padres de la novia vieron a Sansón, seleccionaron 30 jóvenes de la ciudad para que fueran sus compañeros. Sansón les dijo a los jóvenes: les propongo un acertijo. Si lo resuelven durante estos 7 días de celebración, les daré 30 mantos de lino fino y 30 trajes de ropa para fiesta. Pero si no pueden encontrar la solución, entonces ustedes me darán a mí 30 mantos de lino fino y 30 trajes de ropa para fiesta. Muy bien, dijeron ellos, dinos tu acertijo. Entonces él recitó: del que come salió algo para comer y del fuerte salió algo dulce. 3 días más tarde, seguían intentando resolver el acertijo. Al cuarto día, le dijeron a la mujer de Sansón: seduce a tu esposo para que nos explique el acertijo. De lo contrario, quemaremos la casa de tu padre contigo adentro. ¿Se dan cuenta la sociedad en la que vivían? Era tribal. No traigamos esto al siglo XXI. Esto era tribal, eran despiadados. Eran invitados y decían: no, no, vamos a quemarte a vos y a tu padre. Entonces la mujer de Sansón fue a verlo con lágrimas, le dijo: tú no me amas, me odias. Me propusiste un acertijo a mi gente, pero no me contaste a mí la solución. Y Sansón le dice: ni a mi padre ni a mi madre les di la respuesta. ¿Por qué te la revelaría a ti? Entonces ella no dejaba de llorar cada vez que estaba con él y siguió llorando hasta el último día de la celebración. Finalmente, cuando llegó el 7º día, él le dio la respuesta, porque lo estaba fastidiando con tanta insistencia. Y ella le explicó el acertijo a los jóvenes. Entonces, ese 7º día, antes de que se pusiera el sol, los hombres de la ciudad se acercaron a Sansón con su respuesta.
¿Qué más dulce que la miel? ¿Qué más fuerte que un león? Y Sansón respondió, si no hubieran arado con mi novilla, jamás habrían descifrado mi acertijo. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien descendió a la ciudad de Ascalón, mató a 30 hombres, les quitó las pertenencias y dio la ropa a los hombres que se habían resuelto el acertijo. Pero Sansón estaba furioso por lo que había sucedido y se volvió a la casa de sus padres a vivir con ellos. Entonces su mujer fue dada en matrimonio a quien había sido el padrino de Sansón en la boda. Bueno, yo no sé cómo alguien se puede aburrir de leer la Biblia con esto. Tenemos para un buen rato. Algunas cuestiones importantes. A mí cuando no me hacen sentido algunas cosas, trato de buscar información por otro lado, ¿no? Enfrentando los límites. La ciudad se llama Timna. ¿Saben qué significa Timna? Claro que no. Por eso se conectan y esperan que yo se los diga. El lugar del límite, la frontera. Entonces, cuando nosotros leemos que Solcito o el hombre Sol bajó, descendió a los límites. Eso es lo que estamos leyendo literalmente, porque así se llama la ciudad. Descendió la frontera, descendió a los límites. Desciende, desciende. Es la misma palabra que se utiliza para un descenso espiritual. Sin embargo, siempre, por eso cuando vemos que vamos, la gente va a Jerusalén, decimos ascendió, porque Jerusalén estaba alto al nivel del mar, y todo, siempre que uno sale de Jerusalén, desciende. Pero acá Sansón desciende. Pablo nos diría, bueno, ustedes busquen las cosas de arriba. Bueno, en este caso, él descendió. No es solamente geográfico, descendió hasta el límite. Todos vivimos desde el corazón, pero solo Dios puede darle una dirección correcta al corazón. Este deseo no fue quizás inspirado por Dios, acá vamos a ver una paradoja también, no fue inspirado por Dios, porque es un plan paradójico, ¿no? Él busca una mujer filistea. ¿Cómo Dios puede estar en este asunto? Alguien se puede preguntar. ¿Cómo Dios? Porque después la Biblia nos dice, Pedro, su padre y su madre no se dieron cuenta que esto provenía de Dios. ¿El qué? ¿Casarse con una filistea? ¿Cómo puede provenir de Dios? Hay dos formas de entender esto. Yo le voy a dar las dos y ustedes deciden cuál. ¿Con cuál se quedan? Una, que el deseo haya sido de Sansón y Dios haya actuado conforme a ese deseo, logrando su propósito de empezar a derrotar a los filisteos. Una. La otra es que haya sido Dios. Y alguien me puede decir, pero Dios no puede. Bueno, Dios tampoco habla por una bruja. Sin embargo, una vez con Saúl lo hizo. Son excepciones, no es la regla. Dios acepta sacrificios humanos, pero una vez le pide a Abraham que entregue a su hijo, que lo sacrifique. ¿Cómo puede ser que el Dios que no acepta sacrificios humanos le pida un hijo humano? ¿Se entiende lo que quiero decir? Son excepciones. Entonces pueden tomar cualquiera de las dos y ustedes deciden con cuál se quedan. Ella agrada a mis ojos. Ella agrada a mis ojos. Acá vemos que el deseo nace de los ojos, no de una voz. No fue Dios el que le dijo, anda y saca a esta mujer, casate con ella, como probablemente le dijo en la semana hablábamos con Marina acerca de Ezequiel y que le dijo que coma comida hecha con excremento humano.
con fuego hecho con excremento humano. ¿Cómo Dios va a pedir eso? Lo pidió, es Dios. Pero en esto no vemos la voz de Dios. No oró a Dios. Impuso su deseo. Acá hay una dictadura del yo, en mi opinión. Entonces no hay rey, no hay Dios, sino que hizo lo que a él bien le pareció y Dios actuó en eso. Y bueno, después desciende a escalón. Me gustan el juego de palabras. Descendió un escalón. Dice que descendió a la ciudad de Escalón, pero también en lo espiritual descendió un escalón. ¿Sí? O se fue al descenso. El hecho de que esto apareciera, tenemos que tomarlo también como es que Dios, tratando con él, para que él aprenda a cómo depender de Dios. Pero una y otra vez no lo vemos consultando a Dios, o por lo menos el escritor no nos hace ver que Sansón buscaba de Dios. Él define lo bueno a través de sus ojos. Entonces aprueba una imagen no filtrada por el Espíritu Santo, impone su agrado. Su agrado, su deseo, es el criterio para lo que es verdad. Él no consulta a Dios, impone. Entonces, lo que logra es confusión, ¿no? Su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Otra vez, tienen que tomar una de las dos posiciones que yo les dije, o si quizás les sale una tercera o cuarta. Ahí después me lo dicen al final. Sansón quiere algo, Dios quiere otra cosa, pero Dios usa el querer de Sansón para lograr su propósito. Dios no aprueba la acción, pero reina sobre ella. No aprueba, pero él sigue siendo rey. Se entiende, a veces no podemos llegar a aprobar todo, pero bueno, nos sometemos. Dios no juzga lo que queremos, sino lo que hacemos con el querer. Por eso, una vez más, no demoniza el deseo, sí lo trata y lo pone a consideración de todos nosotros. Dios sigue obrando su propósito. ¿El propósito cuál era? Vencer a los filisteos. Y acá empieza. Dios no cancela al consagrado que lucha. Me gustó esta frase. Dios no cancela al consagrado que lucha. Es otra forma de decir que Dios no apaga el pábilo que humeare. No quiebra la caña cascada. O sea, el creyente que está luchando, es un santo que está luchando, Dios no lo cancela, lo ilumina para transformarlo, lo ayuda para transformarlo, aún desde esa confusión. El hombre más grande después de Jesús, en mi humilde opinión, es Pablo. Y Pablo dice, bueno, lo que no quiero hacer, eso hago, y ahí estoy, en esa lucha. Dios no cancela a Pablo, lo ayuda. Entonces, lo mismo está pasando con Sansón. Sansón no es un libertino, es un consagrado. Está aprendiendo a rendir su querer. En ese aprender estamos viendo que él está pifiando, pero no lo juzguemos con dureza, porque quizás nos estemos señalando a nosotros mismos. Otra prueba más. En mi opinión son pruebas. ¿Es un ataque? ¿El león es un ataque o es una prueba? Otra pregunta que les tengo que hacer y tienen que tomar una posición. He aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Dios tiene a su paladín yendo. ¿Dios podía haber echado a ese león? ¿Dios podía haber hecho que ese león no apareciera? Sí, claro que sí. Pero aparece un león. Y quizás es un examen en el camino. Quizás
Es un examen, porque ¿quién es el león rugiente que está buscándonos para devorarnos? Quizás lo que Dios quiere es purificar, afinar, entrenar a su paladín. Y bueno, aparece el poder de Dios en él y lo mata al león. Pero vemos que esa facilidad que tiene para matar al león que ruge por afuera no es la que usa para matar a lo que ruge por dentro de él. Entonces vemos que cambia. El enemigo es vencido, el afuera, pero el de adentro no. Eh, Dios le va a decir a Caín, el pecado está a la puerta. Y con Sansón ocurre lo mismo. Acá nos damos cuenta que hay una única fuente de poder. El poder es de Dios. No es el pelo de Sansón, no es que en todas las fotos lo hagan con músculos, no es necesariamente eso. Dios no se impone en ningún corazón. Dios coopera, Él pone el querer. Cuando el corazón se alinea con el querer de Dios, Dios da el hacer, ese, ese poder. Dios obra en nosotros, pero no por encima de nosotros. Y Dios va a lograr su propósito muy a pesar de nosotros. Vemos que el poder de Dios es circunstancial, viene en los momentos justos, pero no permanece en Sansón. A Sansón no le interesa tener una relación con ese poder. Lo que quiere es tener ese poder para cuando lo necesite. Quiere decir que no aprendió. Y el cuerpo de león, cuando pasa por el cuerpo de león, ve que hay un enjambre de abejas, un panal de miel. ¿Cuáles eran una de las razones? Que él no tenía que tocar cadáveres. Él no tenía, era nazareo. Eso era muy claro. Ponele que te equivocaste con la mujer, ponele que te equivocaste con las otras cosas, pero esto era muy claro. Y entonces acá encontramos algo dulce, inesperado, en una vasija prohibida. Inmediatamente eso nos tiene que decir, hey, luz roja, hay miel, qué rico la miel, pero está en algo muerto. Yo no puedo tocar lo muerto. Quiere decir que esa miel me va a traer problemas. Esa dulzura momentánea que es lo que hace que sea atractivo, lo hace dudar. Pero le gana lo placentero a la contaminación espiritual que alcanza al tocar el cuerpo del león, el cadáver del león. Y yo me pregunté cuántas veces, Eduardo, habrás buscado miel en los cadáveres que Dios dice que no toquemos. Hay un autor que dice, este que yo les dije, yo tomé nota y dice, a veces buscamos miel en los cadáveres de victorias pasadas, ¿no? Porque no tenemos algo dulce nuevo para contar, algo dulce de Dios. Entonces volvemos a lo que hemos vencido para encontrar algo. Y eso nos tiene que recordar que quizás, y solo quizás, no estamos buscando lo dulce de Dios para hoy. El silencio del corazón dividido. No se lo dijo a su padre, quiere decir que al no decirlo sabía que no estaba bien. ¿Por qué no le contamos algo a nuestros padres? Primero, vergüenza. Segundo, para que no nos digan, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? Entonces no se lo contás, para que no te reten, para no escuchar la cantaleta o el sermón, permanecemos en silencio. No se lo contó. Entonces, vemos que todo deseo busca miel o dulzura, pero solo la pureza da dulzura verdadera.
Acá estamos haciendo un poco de poesía con esto, ¿no? Entendamos que a veces hay cosas dulces en cosas prohibidas para nosotros los creyentes. Que podamos anteponer el deseo de eso dulce por algo superior en dulzura que es Dios. Sansón saboreó la dulzura sin tener en cuenta a Dios y por eso terminó vacío, aunque siempre estuvo fuerte, siempre tuvo fuerza, pero estaba vacío por dentro. ¿Saben qué? Voy a terminar teniendo lástima por Sansón. Punto número 3, azúcar amarga. El banquete, Sansón, ahí nos damos cuenta cuánto había influido la sociedad en la cultura filistea, porque hace un banquete no a la usanza israelí, sino a la usanza de los filisteos, ya la costumbre, la cultura, mm, el ritual social, ¿no? Socialmente aceptado. Hizo una fiesta como solían hacer los jóvenes de ese tiempo. El enigma. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Si nosotros nos quedamos un ratito con ese enigma, ¿quién es el devorador del que puede llegar a salir comida? Acordémonos de Jesús. 3 veces Satanás lo tienta. Lo tienta para que su deseo se desalinee con el propósito de Dios. Hambre, palabra, vanagloria. El león, Satanás. ¿Te suena? El devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Será que la dulzura momentánea fuera del propósito de Dios se convierte en algo amargo? Mi respuesta es que sí. Eldridge dice en este viaje del deseo, el deseo del corazón no procesado en oración termina en espectáculo. Me pareció fuerte. El deseo del corazón no procesado en oración termina en un espectáculo. Porque Dios tiene que sacar a la luz por el bien nuestro. Otra vez, lo que hablábamos el miércoles, si Dios no actúa, no es padre. Al que ama, disciplina. Si Dios no disciplina es porque no somos hijos. Entonces, si Dios no disciplinara, hoy en nuestro tiempo pensamos que la disciplina es falta de amor. Pero bíblicamente, la falta de disciplina es indiferencia. La kriptonita de Sansón. Ya vamos viendo algo de la kriptonita. Lloró su futura esposa, lloraba y lloraba. Claro, le iban a matar a ella y a toda la familia. Pobre chica, me imagino en la situación. Así que optó por sus recursos femeninos y lloró, 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 le dijo, le trituró las pestañas al pobre Sansón y al final le dijo cuál era el resultado del enigma. Lo que no entregamos a Dios nos termina manipulando. Sí, ojo con la manipulación. Y por último nos va a terminar traicionando. Y por último nos van a terminar matando. Es así. Pero lo que está rendido en oración, Dios va a cuidarnos a nosotros como sus propios hijos y va a enderezar los caminos delante de nuestro. El poder es a través, no en él. Vemos que en Sansón no hay arrepentimiento en ningún momento, sino ira y enojo. ¿Por qué? Porque la fuerza viene en el exterior. El poder de Dios se manifiesta,
pero no reside en él, no reside en su carácter redimido. Sansón puede representarnos a cualquiera de nosotros que tenemos ese poder del Espíritu Santo, ya no fuera de nosotros, sino dentro, pero que no está alineado. ¿Sí? Recordemos lo que dice 2 Corintios 7:10. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. La tristeza del mundo produce muerte. Entonces acá vemos a un Sansón en ira, en venganza, enojado. Bueno, Dios está usando eso contra los filisteos, sí, pero quizás no era la forma, porque si Sansón se hubiera dicho, uy, Dios, tengo que hacer eso, tendré que ir a matar a estos 30, tendré que... No vemos en ningún momento esa actitud de él. Vamos a ver que el Espíritu vino varias veces sobre él, pero no vemos que logró reposar en él. El hombre que mató a un león no pudo matar su propio deseo, no pudo matar su ira, no pudo matar su venganza, no pudo matar ese deseo tan humano, no lo pudo redimir a Dios. Venció afuera lo que nunca enfrentó dentro. Venció afuera lo que no pudo enfrentar dentro. Y cuando va a perder los ojos, que va a ser el final de la historia, si no la saben, ya se la spoileé, va a perder los ojos, va a ser sujeto a burla, esclavitud, pero qué otra paradoja, ¿no? Cuando pierde los ojos es cuando empieza a ver, cuando se humilla es cuando realmente va a ser la única oración en toda su historia a Dios. El extraño de pelo largo, el deseo no es el enemigo. Terminamos con esto, el deseo no es el enemigo, pero si reina, que no reine sobre nosotros el deseo, el que tiene que reinar es Cristo, y nuestro deseo tiene que estar puesto a disposición de Él. Tenemos que llevarlo a Él, todo pensamiento cautivo a la voluntad de Cristo, todo ese deseo de hacer algo, llevarlo a Cristo para nuestro Rey. Nosotros no vivimos como quien no tiene Rey, sino vivimos como alguien que sí tiene un Rey, que tiene voz, que está vivo y que nos puede ayudar en cada uno. Entonces nos atamos a Él. Esa sería la idea, nos atamos, el deseo nuestro se ata al deseo de Jesús, nuestra voluntad se ata a la de Él. Sin discernimiento hay un descenso. Nos vamos a la B, nos vamos a la B, pero con el Espíritu reinando en nosotros, con Cristo como Señor, y cuando rendimos nuestro deseo de Él, hay un ascenso, miramos para arriba. La clave no es reprimir el deseo, porque si no cobra más fuerza. Me mostraba Marina un videito el otro día de un ejercicio, no me sale la palabra, de un estudio que hicieron, ¿no? De decirle a la gente que cada persona en el auditorio tenía una campanita y el tipo les dice, no piensen en un oso blanco, no piensen que el oso blanco tiene orejas blancas, barba blanca, no piensen en el oso blanco. Y después el hombre dice, bueno, a ver, hagan sonar la campanita los que están pensando en el oso blanco. Y sonaban todas las campanitas. Porque cuando vos le reprimís algo, cuando uno le pone toda la atención a no, no, esto no, eso se vuelve cada vez más grande. El que se tiene que volver más grande es Jesús, para que eso se minimice. El deseo no es enemigo de Dios. Solo tiene que aprender a escuchar su voz, a encauzarse. No solo da fuerza a Dios, no es el Dios que da fuerza, también es el Padre que está formándonos. Desgraciadamente, Sansón terminó siendo lo que podemos llegar a ser sin Jesús. Su ejemplo es poderosísimo. Donde Sansón se impuso, Jesús se entregó. Donde Sansón se levanta por orgullo, Jesús se humilla.
Sansón comió de lo muerto para tener dulzura. Jesús murió para que nosotros podamos saborear lo dulce. Sansón sirvió a Dios verdadero, pero con un corazón filisteo, como si Dios fuera Dagón. Entonces, para terminar, ¿a dónde apunta nuestro deseo? ¿A dónde apunta nuestro deseo? La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para destruir injusticia. Revela como una espada, atraviesa, nos discierne el corazón y los pensamientos del corazón y las intenciones, o sea, los deseos del corazón. Nosotros exponemos nuestros deseos a Dios. Dios nunca nos va a señalar porque tengamos un deseo que no sea puro. El tema es que hagamos con ese deseo, que no lo reprimamos, que se lo entreguemos a Él, que lo podamos vencer en sus fuerzas, que lo llevemos a la luz, que no lo tratemos en lo oscuro. ¿Dónde buscamos lo dulce? ¿Qué es lo que creo que Jeremías decía? Dulce es tu palabra. Fue como me comí el rollo y era como miel, era como dulce. La dulzura de tener un encuentro con el Señor en la palabra. No hay condenación para el que es creyente. No hay condenación para estar en un lugar o en un deseo equivocado. Pero Dios no va a tener complacencia por estar ahí. Nos va a tener que disciplinar. No nos va a condenar, pero tampoco va a haber complacencia. El Padre no va a dejar de amarnos porque tengamos un deseo equivocado o estemos en el lugar equivocado, pero no va a aplaudir lo que nos mata y lo que nos destruye. Último pensamiento, Sansón no perdió su fuerza por castigo de Dios, la perdió por falta de comunión con Dios. Papá, venimos en esta mañana y te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque no ocultas nada de lo que vos llamaste, de las personas en las que vos actuaste, nos las mostrás descarnadamente porque sabes que están escritas para nuestro beneficio, si es que sabemos buscar, si es que sabemos ver, no con ojos juiciosos, no con ojos altivos, no con ojos condenatorios, sino vernos reflejados en esta que es tu espejo, tu palabra, vernos reflejados ahí en donde tengamos que arreglar cosas. No hay ningún modelo terminado en ninguno de los que estamos acá presentes, en ninguno de los que están escuchando, en ninguno que haya pisado la tierra, solamente tu Hijo amado, pero después no hay ningún modelo terminado y todos estamos en proceso, todos estamos en aprendizaje y en entrenamiento. Que podamos ver que lo que nos sucede es para que podamos discernir qué hay en nuestro corazón. Si hay un tropezón, si hay una caída, que no nos encariñemos con el piso, papá, que podamos levantar la mirada, acudir al Padre de amplio pecho, que nos levanta, nos restaura, nos limpia, nos pone el anillo, nos pone calzado y nos pone otra vez en el lugar en que estábamos antes de la caída. No podemos dejar de servir a un Dios tan grande, papá. No podamos dejar de verte como lo más grande que nos pasó en la vida. No podemos dejar pasar estas circunstancias y decirte, gracias Dios, bendito sea tu nombre. Gracias Jesús y gracias Espíritu Santo. Amén. Qué ganas tengo de escucharlos. Tengo ganas de saber a ver qué piensan, si es que están ahí, a ver.